Gloria a Dios, mi hermano. Pues hoy vamos a hablar, como te comentaba, mi hermano, del aceite. Yo creo que es un tema interesante. Yo creo que hay que derribar ciertos argumentos, porque yo creo que de repente se ha malinterpretado, de repente se le ha dado un uso que no es el adecuado. Entonces, estábamos leyendo acerca, yo creo que una parte, pues, que de repente pueda traer reprensión, pueda traer, ahora sí, pero es palabra de vida, hermano. La verdad es la verdad, y la verdad nos hace libres, la verdad aclara la mente, la verdad quita y derriba lo que no debe de estar de pie, lo que no debe de estar puesto como fortaleza dentro de nuestras mentes y dentro de nuestros corazones. Entonces, básicamente, mi hermano, podemos obtener varias definiciones de aceite. Por ejemplo, literal, aceite, así nada más. El diccionario de la Real Academia Española lo deduce de esta manera: líquido graso que se obtiene de frutas o semillas, como cacahuates, algodón, soya, nueces, almendras, linaza, resina o coco, y de algunos animales, inclusive también se puede sacar aceite, como la ballena, la foca o el bacalao. El aceite también es una sustancia grasa, mi hermano, pero fíjate que aquí dice que dice líquida a temperatura ordinaria, de mayor o de menor viscosidad. Ahí ya estamos teniendo algo, que no siempre va a ser líquido, sino que de repente puede estar un poquito más viscosa, más durita. No miscible con el agua, eso también es muy importante, mi hermano, que no se puede mezclar con el agua, a pesar de que es un líquido. Y de menor densidad que ella, o sea que pesa menos que el agua, es más pesada el agua. Mide menos el agua. Dice que se puede obtener sintéticamente. Ahora, yo fui a un diccionario bíblico para encontrar una definición del aceite. Ahora, fíjate la diferencia que hay definiendo esa palabra bíblicamente. Bíblicamente es así: debemos entender que el aceite es un símbolo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que nos aparta del mundo, nos consagra, nos purifica, nos santifica. Fíjate en eso. Debemos de entender, dice, que el aceite es un símbolo. O sea, es un símbolo del Espíritu Santo. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, hermano. Para hablar del aceite vamos a empezar con el Antiguo Testamento, porque vamos al libro de Éxodo capítulo 30, versículo 22. Libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 22 al 38. Y esto es, mi hermano, porque sabemos que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces, me di la tarea de buscar con la concordancia los versículos donde dice la palabra aceite. Y pude notar, mi hermano, que hay 5 palabras diferentes en las cuales para nosotros es solamente aceite una palabra, pero en el Antiguo Testamento, en hebreo, se usan 5 palabras. Solamente vamos a ver 3 que son las que se usan más. Yo creo que esta es una de las más influyentes. En el libro de Éxodo, mi hermano, capítulo 30, versículo 22, dice así en el nombre de Jesús: habló más Jehová a Moisés, diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelencia, lo mejor, 500 siclos, y de canela aromática la mitad. Esto es 250. Ahora, de cálamo aromático 250. Versículo 24. De casia 500, según el siglo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Versículo 25. Harás de ello el aceite de la santa unción. ¿Cómo dice mi hermano? ¿Un aceite de qué? De santa unción.
Dice entonces, punto y coma, superior ungüento. Yo creo que también esa palabra no hay que perderla de vista. Superior, no es un ungüento común y corriente o cualquier ungüento, es un ungüento superior. Ya tenemos ahí 2 puntos acerca de este tipo de aceite. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. O sea que en base a cómo estaba constituido, tenía los ingredientes, pero cada quien podía haber de varias aromas. A lo mejor se lo encargamos al hermano Pedrito y él lo hace con un aroma esto, de repente se lo encargamos al hermano Eugenio y lo hace con otro aroma, pero dentro de los ingredientes eran los mismos ingredientes, solamente diferente aroma. Dice, por eso dice según el arte del perfumador, ¿no? Pero dice será el aceite de la unción santa. Con él, esto es muy importante, ojo mi hermano, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Con él, con ese aceite, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. También tu carro, tu perro, tu gato. ¿Dice así? ¿Te das cuenta que está hablando solamente de lo que había, de lo que conformaba ahora sí que el altar de Dios? Para eso es el aceite de la unción, de la santa unción, para que ungiera el sacerdote. En este caso a Moisés le da esa tarea de que hiciera eso. Pero fíjate cuál otro uso tiene. Así los consagrarás, o sea que son de uso exclusivo del Señor. O sea que tenemos aquí una guitarra, una bocina, un micrófono, todo lo que está aquí es de uso exclusivo del Señor. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano? Por ejemplo, las bancas. ¿Será que entonces todo esto, te acuerdas de cuando alguna vez, quién sabe si nos viste, estuvimos aquí, ahora sí que orando, pidiendo por esta casa de oración? Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos consagrando este lugar para Dios. ¿Qué quiere decir? Que si de repente llega mi familiar o llega el vecino y me dice, hermano, rénteme allá arriba donde tiene su saloncito para que le haga el cumpleaños a mi niño, ¿se podrá hacer eso? Exactamente, no se puede. ¿Por qué? Porque está consagrado a Dios. Eso quiere decir que es exclusivo para las cosas de Dios. Amén. ¿No? Entonces, ¿será que puedo de repente, présteme su guitarra, vecino, para que se eche un palomazo? Aquí tengo al artista Pepito González. ¿Será que le podemos prestar la guitarra, los micrófonos, la bocina? No, hermano, todo lo que está aquí está consagrado al Señor. Y esto es una orden. ¿Te das cuenta que es una orden que el Señor dio? O sea, ¿quién? Dios está diciendo que es solamente para Él. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 29. Y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. O sea, que es algo superior, algo de alto nivel, mi hermano. Versículo 30, fíjate lo que dice ahora. Ungirás también a Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés. ¿Y qué cargo tenía Aarón? Exactamente, era un sacerdote. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los sacerdotes, ¿quiénes son los sacerdotes de aquí? No somos sacerdotes, hermano. Pero ¿quiénes son los sacerdotes de aquí? El pastor, un predicador, un evangelista, inclusive el que toca los instrumentos, también es un sacerdote. Dice, y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. De igual manera, otra vez, exclusivos de Dios. O sea que si yo tengo un don de canto que Dios me dio, mi hermano, y aquí me echo las rancheras, como por ejemplo el hermano Patricio se las avienta con mariachi, ¿eso quiere decir que también puedo ir a Garibaldi y echarme unas canciones allá? Somos exclusivos del Señor. Entonces, no hay pautas, mi hermano, pero puede llegar a haber alguna situación bien especial.
pero en realidad no hay pautas. O sea, de que si tú tienes, por ejemplo, hablando del don de canto, un ministerio es exclusivo para Dios, lo vas a usar para la gloria de Dios. Si lo que vas a hacer glorifica a Dios, ok, pero si no glorifica a Dios, no. Entonces, dice, consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos exclusivos del Señor. Por Él somos y para Él somos. Versículo 31. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, o sea, ¿a quién? A la iglesia, a la congregación. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. O sea que para hacer, por ejemplo, el aceite de carro, ese tiene otra composición totalmente diferente, para otro uso diferente. Punto y aparte, mi hermano. Aquí estamos hablando del aceite que nos está diciendo con cierta composición. Entonces, ese aceite es solamente y meramente, ¿te diste cuenta que solamente es para los objetos del altar y para quienes van a ministrar en ese altar? ¿Te das cuenta que no, hasta el momento no ha mencionado nada como de que unjas para que salga un demonio? Aunque fíjate que dice que todo lo que fuera tocado, dice que será santificado. Entonces eso quiere decir que si puede echar fuera un demonio, puede echar fuera algo que sea tocado, que toque el instrumento, que toque el utensilio. Mas sin embargo te diste cuenta que no es con la intención de, sino que es exclusivamente para ungir, para consagrar. O sea que no le podemos dar el uso que nosotros querramos, mucho menos para echarme un trago. Pero bueno, te voy a explicar por qué digo eso ahorita, pero vamos a seguir. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición, punto y coma, santo es, y por santo lo tendréis vosotros. ¿Qué quiere decir santo? Separado. Está separado, dice, es santo, está separado de todos los usos, es única y exclusivamente para un propósito, para un uso. Y por santo lo tendréis, o sea que es delicado. Tú le das el debido respeto, no por el líquido, sino por el Dios del líquido. Ahora sí que el Señor de ese líquido. Dice el versículo 33, cualquiera. ¿Qué quiere decir cualquiera? No hay excepción. Sea la persona que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, o sea que sobre todo, será cortado de entre su pueblo. O sea que no se puede, perdón mi hermano, no se puede imitar. No se podía, no se puede imitar. Entonces dice después, versículo 34, hasta ahí mi hermano, será contado, cualquiera que intente imitarlo, será contado, ¿de dónde? Del pueblo. O sea que Dios lo iba a hacer a un lado. Y dentro de cortarlo del pueblo, puede decir que lo corran, que lo expulsen, o inclusive Dios puede hacer lo que hizo con Ananías, que perezca, que caiga muerto. Entonces, es delicado, mi hermano. En este caso, la palabra aceite viene del hebreo shemen. Y esto es curioso, hermano, es curioso. Shemen es una grasa líquida, como del olivo, a menudo perfumada. Y esto entonces corrobora lo que está escrito aquí, que tenía un aroma. Entonces, es aceite, es bálsamo, pero también tiene esta definición, mi hermano: fértil, shemen, fértil, gordura, grueso, manjar, óleo, como que se mueve. Tú lo dejas caer y se mueve. No es como el agua que cae recto, como que se da oleaditas. Tiene oleo.
Entonces dice, unción, suculento, unción y ungüento. Dentro de lo que corresponde específicamente a esta palabra aceite, de este tipo de aceite, yo exaltaría bálsamo, fértil, oliva, perfume, unción y ungüento. Algo que se puede untar. La práctica bíblica era ungir aquello que sería santificado o separado para los propósitos de Dios. En cuanto a las personas, se ungían solamente a un tipo de personas, no se ungían a todo tipo de personas ni se dejaba caer sobre todo tipo de personas. ¿Te acuerdas cuál fue uno de los reyes, más bien, el primer rey que fue ungido con aceite? No fue Saúl, fue David, porque David dice que desde niño, y Saúl cuando ya se ungió, sí se ungió también, pero ya fue de grande. Pero David desde niño fue ungido con aceite, como el rey. Entonces, ahí hay un dato. Entonces, este aceite, con este aceite se ungían solamente a profetas, sacerdotes y reyes. Y la Biblia así lo respalda. Solamente ellos se ungieron. Mesías, lo mismo que Cristo, significa el ungido. El Mesías debería ejercer todos estos, mi hermano, todos estos ministerios. El Mesías, o sea, Cristo, Él fue rey, Él fue profeta y fue sumo sacerdote. Amén. También yo noté algo, mi hermano, que esta palabra, Shemen, de la cual se deriva una palabra para nosotros los hombres, por ahí viene la fertilidad, la que produce algo en unión con el óvulo. Entonces, me di cuenta que esta palabra en el Nuevo Testamento era la única palabra, o sea, aceite tenía el mismo sentido. Esta palabra, desde Génesis hasta Éxodo 32, es la misma. Todas las veces que tú puedas encontrar aceite, es esta misma palabra. Es este sentido, para de una composición especial, para un propósito de Dios. Ahora, hay otra palabra que también es aceite. Esta es yichar, también del hebreo, que esta a su vez tiene la raíz primaria en la palabra zar. Esto quiere decir brillar, usado como brillo. Aceite, lo que produce luz. Y eso es bien interesante porque lo vamos a ver cómo también se aplica y por qué dice que brillo. ¿Te has dado cuenta, por ejemplo? El hermano Perito hace algo parecido al aceite, lo pone en los zapatos y provoca brillo, pero también produce luz. Este es otro uso para aceite, pero no es el mismo aceite de la unción santa. Eso, por ejemplo, en Deuteronomio 7:13 habla de este tipo de aceite, pero es meramente como un artículo, un líquido, nada más, que tiene solamente un propósito: dar luz, producir luz, brillo, nada más. Es algo muy diferente al otro aceite. Y de ahí, ahora sí que la que más se usa es la primera definición, pero aquí tenemos otra definición. Otra de las definiciones que también es muy de las más usadas es Deshem. Deshem viene de la raíz primaria Dashem. Esto quiere decir ser gordo. También quiere decir ungir, remover cenizas. Esto es de la grasa de los sacrificios. También quiere decir aceptar ceniza, confortar, engordar, engrasar, prosperar, recoger y ungir. De los cuales yo solamente aplicaría ungir, prosperar y confortar. Pero eso quiere decir, cuando se habla de gordo, quiere decir que es grasa. Los gorditos se hacen gorditos porque se les acumula, ¿qué? La grasa. Es un aceite más espeso. Por ejemplo, este es un ejemplo, por ejemplo, que podemos ver. Jueces 9:9. A mí me encanta esa parte escritural. Vamos al libro de Jueces.
capítulo 9, en su versículo 9. A mí me gusta mucho esa parte escritural. Dice así en el nombre de Jesús: mas el olivo respondió. ¿Quién? ¿De qué estaba hecho el primer aceite? De olivo. He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Un día lo vamos a hablar este pasaje de una manera más explícita. Entonces, dice, ¿he de dejar yo mi aceite? O sea que yo soy y produzco algo. Voy a dejar el uso natural por el cual se honra a Dios, para que yo sea o te haga caso y haga lo que tú dices que debo de hacer. Pero no es el tema, sino que a lo que me refiero es mi uso, el uso natural. En los cuales yo entonces podría, aquí es como, o sea, voy a dejar el que sea líquido o el que soy espeso, o sea, que soy especial. Voy a dejar mi especialidad, la especialidad con la que yo fui hecho, nada más para hacer lo que tú dices que yo debería de ser, por encima de lo que Dios me dice. Entonces, Deshen también quiere decir abundancia, cenizas grasosas, esto es de los sacrificios, aceite, ceniza, grosura. Esos son como que los usos a grandes rasgos, mi hermano, en el Antiguo Testamento. Pero te das cuenta que aquí donde sale y resalta, o yo quiero exaltar, hacer un énfasis, es en el aceite de la santa unción, que es el que se usa en todas las iglesias. El aceite de la santa unción. Y pudimos ver de una manera, yo creo que no hay que explicar ni rascarle más, de una manera muy clara, que es con un propósito específico. ¿Para ungir qué? Los utensilios de la casa de Dios, y para ungir a los ministros de la casa de Dios. Esto es profetas, en este caso serían pastores, todo aquel que sea ministro aquí, sería para eso. Pero bueno, ¿será que tendrá el mismo uso, mi hermano, en el Nuevo Testamento? Vamos a ver. En el Nuevo Testamento, pues ahí va a cambiar un poquito, pero vamos a ver los significados, a ver si es lo mismo. El Nuevo Testamento, mi hermano, no fue escrito en hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. El Nuevo Testamento, los evangelios fueron escritos en hebreo y en griego. Entonces, yo voy a usar el griego. Aceite en el Nuevo Testamento, en el griego es elaion. Esto quiere decir aceite de, o elaia, oliva, o sea, aceite de oliva. Como por ejemplo las aceitunas, las aplastas, las tratas y sueltan aceite. Aceite de aceituna, aceite de olivo. El olivo, ¿qué decía el olivo? Voy a dejar el propósito por el que Dios me hizo para hacer lo que tú quieres que yo haga. Por ejemplo, el primer ejemplo vamos a ver en el Nuevo Testamento, está en Mateo 25:3. Vamos al Evangelio de Mateo 25, versículo 3. De una manera resumida te lo voy a resumir. ¿Cómo tiene por subtítulo? Parábola de las 10 vírgenes. Entonces, ¿te acuerdas de la definición? ¿Cuál es el punto donde se menciona aceite? Dices, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Yo creo que ahora comienzan a tomar sentido las definiciones, ¿verdad? ¿Te acuerdas que la primera definición era de que, bueno, una de las definiciones, yichar, que era brillar,
producir luz. En ese tiempo, mi hermano, las lámparas, yo creo que todavía lo podrían hacer, pero ya no lo hacen porque tenemos electricidad y focos. Pero si tú le echabas a tu lámpara aceite y le prendías el cerillo, se encendía, como si fuera una veladora, una lámpara de aceite, precisamente. Entonces, ten en cuenta cómo ahí se manejan dos términos. Ese término que es yishar, que es producir luz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se hacía de esta manera? Es porque en la noche no había postes como aquí no había luz. ¿Qué hacían? Ponían aceite en la lámpara y entonces se encendían. ¿Qué pasaba con eso? Las personas ya podían verse unas a las otras, tenían luz. Entonces, ¿te acuerdas de la definición bíblica del aceite que decía? Debemos entender que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces aquí hablemos de las dos vidas, la vida carnal y la vida espiritual. La vida carnal, ¿qué necesitamos para ver? Un foco, aceite para ponerle a nuestra lámpara. Pero en la vida espiritual no es así. Ese aceite no va a poder hacer mucho, pero sí va a poder hacer ¿quién? Dice que es símbolo de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el que va a alumbrar nuestras vidas? El Espíritu Santo. Entonces tenemos una lámpara espiritual. Tenemos una lámpara espiritual por la cual, si nosotros le ponemos aceite, ¿quién la enciende? Dios. ¿Y qué pasa? Nos va a alumbrar. Vamos a poder ver ahora mismo. Está la luz y las tinieblas. Este mundo, espiritualmente hablando, vive bajo ¿qué? ¿Bajo luz o bajo tinieblas? Entonces, ¿qué se necesita para que nosotros podamos caminar en esas densas tinieblas, como dice la hermana Graciela? La luz. ¿Y qué se necesita para que se produzca esa luz? El aceite. Y bíblicamente, ¿qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué necesitamos? El Espíritu Santo para poder nosotros guiarnos espiritualmente en este mundo de tinieblas. Eso es lo que aquí marca. ¿Cómo podemos ver? Ahora, ¿quién es la luz? El Señor Jesucristo. Entonces, dice que el esposo venía, no dice que ya estaba ahí, dice venía. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Encender su luz. Por medio del Espíritu Santo podremos saber que ya viene el Señor. Pero si nosotros no tenemos aceite, no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos llenura del Espíritu Santo, nos va a pasar lo mismo que a estas vírgenes insensatas. Hermano, alúmbreme, mi hermano, porque no veo. No, eso es personal. Cada quien tiene que estar lleno de aceite, estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es luz en esta vida, en este mundo de tinieblas. ¿Por qué muchos siguen viendo el pecado como pecado? Porque no tienen esa luz. ¿Por qué? Viven en tinieblas. ¿Qué es en las tinieblas? Si apagáramos aquí la luz, por ejemplo, ¿qué es lo primero que querríamos hacer? Buscar cómo encender un foco, buscar luz. ¿Y cómo andaríamos? De repente andaríamos buscando a lo mejor los cerillos, el interruptor, y cómo andaríamos a tientas. Y de repente andaríamos oprimiendo todo, a ver si le atinamos, a ver si es esto, a ver si es lo otro. Entonces, esa es una de las definiciones del aceite. Pero te das cuenta que no es el aceite de la unción, sino es un aceite. El Espíritu Santo es algo que nosotros no podemos tocar. Proviene directamente y meramente de Dios. Es aceite que solamente Dios hace, con un uso exclusivo, con un propósito exclusivo. Entonces, eso es para las 10 vírgenes. ¿Para qué? Para que se encienda y podamos ver. Y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy yo. Aunque el Señor lo va a ver. Aquí estoy, Señor. Porque Él puede traer luz por donde viene, Él es la luz. Pero yo al abrir la puerta, ¿qué tengo que ir con la luz? ¿Para qué? Por si no trae, para que entre. Entonces, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 13. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Aquí hay otro uso.
Tiene como subtítulo este pasaje, misión de los 12 discípulos. Fíjense, misión, un propósito. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Quién da esa autoridad? Solamente Él da esa autoridad. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, que no andemos de lugar en lugar. Otra vez volvemos. ¿Te acuerdas de lo que estuvo mencionando el tema del pasado domingo? Andamos comiendo aquí, andamos comiendo allá, y luego ya venimos todos trasijados de que, pues, híjoles, nos hizo mal la comida con esta, con otra, esta fue pesada, esta fue ligera, esta no me llenó, y contaminada me hizo daño. ¿Qué dice? No anden de lugar en lugar, dice. Continúa diciendo: y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, cumpliendo ¿con qué? Con la misión. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios. ¿Y qué dice? Y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esto se va a ir aclarando un poquito más. Pero ¿qué dice? Que ungían a los enfermos. La pregunta es, si la escritura nos estaba diciendo que el aceite de la unción santa es única y exclusivamente para los utensilios del templo y para ungir a los ministros, entonces ¿qué pasó en esta parte escritural? Es algo bien sencillo. Ten en cuenta que no dice el aceite de la santa unción, no es el mismo aceite. ¿Y cuál es la definición de aceite que se habla aquí? Olivo, aceite. ¿Aceite de qué? San se acabó. No es el aceite de la santa unción. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasaba con este aceite. Ahora, estos son 2 ejemplos en los evangelios. Vamos a ver qué pasó Lucas. ¿Qué nos puede decir Lucas? Vamos primero a Lucas 7, 46. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 46. Tiene como subtítulo: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Está poderosa. Bueno, yo creo que vas a recordar esta parte escritural donde hay una reunión donde estaba Simón el fariseo y luego llega una mujer con el Señor Jesucristo. Por tiempo, mi hermano, solamente vamos a leer a partir del versículo 40. Respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En aquellos tiempos, mi hermano, era como parte del buen recibimiento darle a una persona, porque no había tenis Nike como en estos tiempos, ni botas de trabajo. Había sandalias, y con las sandalias 3 horas así que los pies a la intemperie se te ensucian. Entonces era como que un buen gesto ofrecerle agua a una persona. No era por la alfombra para que no se la ensuciara, no, era como nada más un buen gesto de educación, de bienvenida, darle agua para que se limpiaran los pies. ¿Por qué? Porque yo no sé qué pudo haber pisado, y si pisaste lodo, pues se sentía raro, ¿no? Yo creo.
Entonces, límpiate tus zapatos, para que no te sientas raro, te sientas cómodo, ten agua para limpiarte. No era como nosotros ya, ahora sí que todo lo tomábamos a mal y no, pues ¿qué me estás queriendo decir? Y esto, el otro, no. Era simplemente un gesto de educación y de bienvenida. Entonces, dice entonces, y le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer le dijo, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. O sea que sí lo invitó a su casa, pero no le dio todas las atenciones como tal vez se las dio a otras personas, más si eran de los fariseos. Punto y coma. Mas esta, ¿quién? La mujer, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Hay una parte escritural del Nuevo Testamento donde habla del beso santo. Un beso libre, hermano, de morbosidad, libre, no como el beso de Judas, no, libre de todo. Ahí si de repente llegaban, se saludaban de beso, y no es como ahorita, no, es que eso no lo deben de hacer, y ya es la mente perversa, ya la mente corrompida, mala, que en estos tiempos hay, pero en esos tiempos no, está el ósculo santo, el beso santo. Entonces, no había nada, no tiene nada que ver con homosexualidad, que en ese tiempo llegara los varones, nos saludáramos hermanos con un beso, no tenía nada que ver, ni vergonzoso, ni nada, por el contrario, más en las cosas de Dios, no tenía nada que ver con que eran homosexuales, con que no, nada que ver con eso. Entonces, dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Qué pudo haber contestado? Algo tan tonto, hermano, como simple y sencillamente, no, como que somos hombre con hombre no va. Pero bueno, versículo 46. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite. ¿Por qué le dijo el maestro esto? Ahora, ya con los argumentos que teníamos anteriores, ¿cuál usaríamos? Uno de ellos es, primero, aceite. ¿Quién era Jesús? Lo tenía por maestro, que era un ministro. Aunque no iba a ministrar, pero sin embargo, ¿qué daba? Brillo. ¿Para qué? ¿Te imaginas que viniera todo enterregado, los cabellos llenos de polvo? Si le echas poquito aceite, da brillo, da luz, da cuidado. Reseco, lo acondiciona. O sea, por muchas circunstancias parecidas o circunstancias como esa, es de que tal vez por lo mismo se acostumbraba ahí. Ahora, no creas que tenían puertas y ventanas como aquí las tenemos. Recuerda que nada más eran casitas, eran los tiempos de la antigüedad. Tal vez eran algo parecido al adobe, solamente una cortina, esa es mi casa. O una puerta provisional. No es como ahorita que nos detiene. Ahora sí que el polvo y todo eso. No había pavimento, mi hermano. O sea, tantas cosas, entremos al contorno cultural de ese tiempo, que podían repercutir en la cabeza, en el cabello, no sé, y por medio del aceite se podría quitar todo eso. Entonces, dice, no ungiste mi cabeza. A lo mejor no quiso gastar, mi hermano. A lo mejor menospreció al maestro, dijo, no, así es el maestro, pero no. Podría ser una de las razones, no lo sé. Digo, la Biblia no lo habla claro, pero Jesús sí dice que hubo una razón, no hubo razones por las cuales no. Yo quiero pensar que no sabía quién, en realidad, a quién tenía enfrente, a quién había invitado. Porque la mujer, para que le haya besado los pies al maestro, sin habérselos limpiado, yo creo que era muy obvio que no estaban limpios sus pies, pero eran los pies del maestro. Ella no le importaba, ella sabía quién era él. ¿Quién era él? La luz. ¿Por qué? Porque él ya había hecho algo en esta mujer anteriormente. ¿Qué es lo que había hecho, mi hermano? ¿Te acuerdas?
¿No crees que sería la mujer a la que la iban a apedrear? A la que iban a apedrear. Entonces, ¿cuántos pecados le fueron perdonados? ¿Ves que lanza una parábola cortita que dice, ¿a quién le perdonó más? ¿Quién amó más? Al que más pecados tenía. ¿Quién tenía más pecados? El que la amaba más. Por eso amas más. Entonces, en realidad, a veces así somos. El fariseo estaba diciendo que él era fariseo, él no tenía muchos pecados, él sabe, yo sé de la Biblia. O sea, sabio en su propia opinión, justificado en sus propias fuerzas, sus propios medios. No se sentía bien delante del perfecto, delante del grande. Sin embargo, ella sabía quién era, lo había perdonado, porque por medio de las palabras, su presencia y la luz, cuando la luz llega a las tinieblas, ¿qué pasa? Huyen todos los que están ahí. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer todos los demonios que estaban ahí? Se empezaron a ir. Con las piedras estaban bien puestos, ¿y qué pasaron? Las dejaron y se empezaron a ir. El demonio sabe quién es, los espíritus inmundos saben quiénes son, y que ante la luz no van a querer estar ahí, no toleran la luz. ¿Y qué da esa luz? El aceite. Espiritualmente, Jesucristo es esa luz. Entonces dice aquí que no lo ungieron con aceite. No nos especifica aquí, pero de acuerdo a lo que yo encontré, es la misma palabra, aceite de oliva. No es el aceite de la unción. Estos versículos que te estoy mencionando es aceite de oliva. Andán, no tiene alguna otra composición. Entonces, aquí se está refiriendo a aceite de oliva, por lo cual es brillo, es luz, es acondicionador, algún tipo de tratamiento. Pero más que nada, bienvenida. Entonces, ahí mismo, brinquémonos al capítulo 10 en el versículo 34. Diez 34. El buen samaritano. Entonces, ¿qué pasó con el buen samaritano? Fue asaltado, lo golpearon, lo patearon, le hicieron la quebradora, en la caballo. El perro aguayo lo remató, lo dejó tirado, golpeado. Entonces, iban los que sabían, los que se supone que estamos encargados y tenemos conocimiento, responsabilidad y que hemos sufrido una transformación en el corazón. ¿De qué? De ayudar al necesitado. Pero entonces aquí dice que primero pasa un ministro y se sigue de filo. Pasa otro, se sigue de filo. O sea, todos los ministros pasan de filo, se hacen de la vista gorda, hasta que el que menos espera es el que le da la ayuda. Es el que inclusive paga para que le den las respectivas atenciones. Leamos entonces el 24, el 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Cómo puede ser posible que el templo de Dios, los que ya están moldeados para recibir el Espíritu Santo, no actúen conforme al Espíritu Santo? Por una razón, porque no lo tienen, porque no están llenos del Espíritu Santo. No se les puede exigir que se comporten tales como. Pero ¿cómo puede ser posible que el mundano, que en esta parte escritural el samaritano simboliza el mundano, tenga más corazón que inclusive los que nos decimos hijos de Dios? Pagó, entonces dice el versículo 34, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Entonces sabemos que el aceite de oliva tiene ciertas propiedades, muchas propiedades, diría yo. Una de esas es que pues va a ayudar a las heridas, da brillo a las cosas, produce luz. Pero en este caso dice que vendó sus heridas y echándoles a las heridas aceite y vino. O sea, de que esos eran los métodos de ese tiempo para atender las heridas. Algunas se les echa de una crema, algunas se les echa de esto otro, algunas se les echa de aquello, para ayudar a sanar esas heridas. En ese tiempo usaban aceite de oliva y vino.
Dice, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta ahí. No nos vamos a meter. Entonces, vamos otra vez a Lucas, pero vamos al capítulo 16. 16:6. Vamos a la parábola del mayordomo infiel. Capítulo 16, versículo 6. Y se está hablando de mercancía, meramente el material, meramente el artículo, hermano. Entonces, versículo 6, Lucas 16:6 dice, el versículo 6 dice, él dijo, 100 barriles de aceite. Estaba haciendo cuentas, perdonando que le debían dinero a su patrón y todo eso, pero no vamos a meter en eso. Era 100 barriles de aceite. ¿Aceite de qué? De oliva. Punto. Hasta ahí. Entonces, yo te voy a decir esto. 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos, hermano. Primero, Mateo 23, el que habíamos visto, las 10 vírgenes, ese era aceite que producía luz. Mateo 6:13, ungían enfermos, les ayudaba también. Lucas 7:46, era para ungir la cabeza de Jesús. Lucas 10:34, ¿para qué? Ayudar con las heridas. Y Lucas 16:6, simplemente el mero líquido, tan. Ahora, vámonos a meternos más adentro, vamos más adentro. Santiago 5:14. Santiago 5, versículo 14. ¿Te das cuenta que ya vimos que era el aceite de la unción, de la santa unción, algunas de las propiedades, algunos de los usos del aceite? Entonces, aquí hay algo bien interesante y bien importante que nunca debemos de olvidarnos, hermano. Si el apóstol, el que fuera, Pablo, en este caso Santiago, escribió ciertas cosas, es porque ellos sabían el porqué de lo que estaban escribiendo. No lo escribieron a lo tarugo. Acuérdate que estaban ellos inspirados por el Espíritu Santo. La sabiduría al máximo les estaba ayudando a escribir estas palabras. ¿Qué dice entonces? No hay contradicciones en la Biblia, mi hermano. Muchos piensan que hay contradicciones. No hay contradicciones. Pero se necesita escudriñar la Escritura para poder entender a qué se está refiriendo esa que parece contradicción. Entonces, fíjate, aquí dice Santiago 5:14. Desde el 13 leamos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué solución da el maestro? Santiago, la oración. ¿Está alguno alegre? Demuéstralo. ¿Sabes por qué? Ahora ves, un pequeño corto. ¿Ves por qué yo te digo que cuando estamos en la alabanza tú tienes que mostrar que estás contento? ¿Estás alegre? Canta alabanzas. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios entiende cuando le estás cantando alabanzas que estás alegre. Pero si estás ahí, con las manos así aplaudiendo, ahora sí que todo, pues a lo mejor estás alegre, pero se te nota leguas que estás triste. Eso es lo que Dios está viendo. Mira, este seguro me está cantando alabanzas. Aquellos están bien prendidos, este está bien prendido. Se ve que está alegre porque está cantando de mí, lo emociono, lo alegro. Pero mira, híjoles. Entonces dice, canten alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Aquí está diciendo algo bien claro, enfermos. ¿Qué dice? 1, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los que tienen más tiempo y los ministros. Porque estamos hablando de que fueron puestos por Dios, pasaron los procedimientos, pasaron los procesos, pagaron el precio que habla el libro de los Hechos, que ya estudiamos. No se pusieron solitos, Dios los escogió. Entonces, ¿quiénes son los ancianos? Los ministros. Dice, llame a los ancianos, 1, y oren por él. 2, y luego dice, ¿qué? Ungiéndole el aceite. ¿Y cuál es el significado de este aceite? Aceite de oliva. No es aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción provoca muchas cosas, pero Dios dijo que lo que tocare, y a poco se mueven los utensilios,
No. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a empezar a ordenar las cosas. Aquí tenemos aceite. ¿Es este aceite de la santa unción? ¿Es qué? Es aceite. ¿Pero qué dice que le va a dar? No poder, pero ¿qué dice que Dios va a respaldar? Primero, el aceite tiene propiedades curativas. El aceite tiene ciertas propiedades, ¿no? Da brillo, vaya a saber cuál sea la enfermedad. Pero ¿qué dice? Que lo unjamos con aceite, que se sienta. ¿Te acuerdas por qué te decía yo que casi no uso el aceite a menos de que yo vea un hermano que pues la fe le anda tambaleando? A veces la fe se activa cuando tú ves algo, sientes algo. ¿Por qué? Porque tu fe está, si tu fe está bien no lo vas a ocupar, pero si tu fe está tambaleándose, cuando es el aceite de la unción, aunque no sea de la unción, pero está poniendo, Dios va a usar eso, que está confiando en algo y Dios podrá hacer la obra, porque para hacer la obra se necesita fe. Dice la palabra de Dios que de cierto pueblo salió sin hacer nada, porque eran incrédulos más no poder, no pudo ver ni un poquitito de fe, y por eso no hizo ningún milagro, no hizo nada, porque es importante la fe. Sin fe no puede hacer Dios nada. No, Dios sigue siendo Dios con nosotros o sin nosotros, con fe o sin fe, pero Él va a respetar lo que Él dejó escrito. Entonces, ¿qué dice? Llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite, ¿en nombre de quién? Exactamente, del Señor, dice aquí. ¿Quién es el Señor? Jesús. Tiene nombre. Entonces, aquí hay uno de los usos. ¿Te acuerdas que te mencioné solamente dos partes? Que una es el aceite de la santa unción, del cual hablamos en Éxodo, que tiene una composición especial, tiene varios ingredientes, y que Dios dice que no lo imitemos, que ese es exclusivamente para su casa y para sus ministros y tan. Aquí dice que unjamos con aceite al enfermo, pero ¿qué es? Un enfermo, es otro tipo de aceite, no es aceite como el de la unción. Entonces, las cosas en orden. Una de las cosas que nosotros debemos de aprender, que cada oración se distinga, mi hermano, es porque usamos los términos correctos, las partes escriturales correctas y hablamos de la manera correcta. Vamos a ungirlo con aceite, se acabó. Tráigame el aceite de la santa unción, hermano. No, mi hermano. ¿Por qué? Porque aquí hay dos cosas. Dice primero, llama al escogido, al que Dios llamó. Segundo, oren, ¿qué? Que le pidamos a Él. Y dice, unjámoslo con aceite. ¿Y qué era el aceite? ¿Símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Entonces, ya cobra otro sentido. Ya no nada más es un artículo, un aceite, no. Ahora tiene otro sentido, tiene otro propósito, que nos va a ayudar a sanar enfermos. ¿Te imaginas en una herida, una llaga seca, y le ponemos aceite? Se puede empezar a ablandar, puede ayudarlo a que cicatrice más rápido. Entonces, ese por ejemplo es otra parte. Vamos al libro de Hechos, mi hermano. Vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Capítulo 6, versículo 6. Hechos 6, 6. Elección de los 7 diáconos. Dice el versículo 6. A los cuales presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Aquí hay otro sentido que no lo dice literal aceite, hermano, pero hay otro sentido. Pero por eso menciono esta parte, porque es importante. Para la otra vez que prediquemos vamos a hablar de la imposición de manos, para que sepamos qué es la imposición de manos, qué tan serio es la imposición de manos y qué trae consigo o qué hace la imposición de manos. ¿Qué pasaba aquí? Los apóstoles, mi hermano, por andar atendiendo las mesas, por andar atendiendo ahora sí que a las ovejas de Dios, estaban descuidando la predicación. ¿Qué es lo más importante? Si es importante atender a los hermanos, es importante atender a las almas,
a las que van llegando, pero lo más importante, porque lo que va a hacer la obra es la predicación de la palabra. Los apóstoles estaban perdiendo tiempo en eso y dijeron, no podemos ahora sí que descuidar la predicación, la calidad, la elaboración del pan de vida, del agua de vida, por andar atendiendo las mesas. Algo muy sencillo, vamos a buscar diáconos, ministros que me ayuden en eso. No puedo yo perder el tiempo de andar quebrándome los sesos con la cintura, mi hermano, para atender la puerta, para atender aquí, darle la bienvenida con como los chambelanes, hermano, y todo eso. ¿Por qué? Precisamente por eso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escoger hermanos, de repente a lo mejor sí, pues, a lo mejor el hermano para eso tuvo que salir, el trabajo no lo sé, bueno, me toca a mí la alabanza. No puedo descuidar eso por una cosa u otra, por andar limpiando, por darle papel al hermano, tantas cosas, sino dedicarme a lo que Dios me llamó, la calidad de la palabra que se va a predicar. Los apóstoles tuvieron ese problema y lo solucionaron de una manera fácil, pues vamos a buscar personas que se encarguen de eso. Pero hasta para ese tipo de personas hay requisitos, hasta para lavar los baños, para servir mesas, hay requisitos que fueran llenos de aceite espiritual, que fueran llenos del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto, es que entonces dice, ¿a quiénes presentaron? A los 7 diáconos que habían escogido para que se encargaran de ciertas tareas, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué? Los prepararon para el ministerio. En el Antiguo Testamento, mi hermano, se usaba el aceite de la Santa Unción para ungir a una persona. Ahora en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver más a fondo, se usa la imposición de manos. ¿Por qué? Porque ¿qué decíamos que era bíblicamente el aceite? El Espíritu Santo. Mediante la posición de manos se derrama el aceite, o sea, se derrama el Espíritu Santo sobre una persona para que quede ungida delante de Dios, para que vaya a cumplir con la tarea que Dios le ha encomendado o que el ministro le ha encomendado. Ese es un punto. Ahí mismo, capítulo 8, versículo 7, libro de los Hechos. Predicación del Evangelio en Samaria. Se fueron a meter a las trincheras, mi hermano. Dicen, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. 17, perdón, me equivoqué. Dije como que no va. Pero fíjate que tiene que ver, fíjate qué antecede a esto. Espíritus inmundos, personas que tenían ciertas incapacidades, enfermedades. Y en el versículo 17 dice, entonces les imponían las manos y recibían ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces, ¿te acuerdas que en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, hablaba de que cuando vinieron las lenguas repartidas de fuego, mi hermano, las recibieron y era señal de unos de que ya estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Te acuerdas que te dije, vamos a ir viendo en el libro de los Hechos? Porque muchos dicen que es la única razón o la única señal de que alguien recibió el Espíritu Santo. Pero, ¿será eso cierto? Aquí la Escritura nos está diciendo algo bien claro, que mediante la imposición de manos recibían el Espíritu Santo. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es así? No vas a encontrar, mi hermano, en el Nuevo Testamento, mucho menos en las cartas, ninguna parte que diga que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solamente en el Evangelio de Mateo, que dice que en la gran comisión cuando les encomendó, habla de que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es en nuestra traducción. Si tú vas a la Biblia hebrea, hermano, no dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en el nombre del Señor. ¿Y quién es el Señor?
esa y otra cosa en la que debemos de aprender a hablar correctamente. Sabemos quién es el Señor, mencionamos su nombre. Entonces, no vas a encontrar ningún registro, mi hermano, en el Nuevo Testamento por ninguno de los apóstoles que hayan bautizado algo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Por eso la importancia de los que se volvieron a rebautizar, porque ahora lo hicieron ¿en qué? De la manera correcta, por las razones correctas. Listo. Entonces, recibieron el Espíritu Santo por imposición de manos, mas no por aceite, mi hermano, no por otra cosa, por la mera imposición de las manos. Penúltimo versículo, vamos al capítulo, ahí mismo, pero en el versículo 28. Felipe y el etíope. Yo creo que lo apunté mal. Hechos 8:28. Creo que lo apunté mal. Sí, porque este es del bautismo y no es. No, el que yo tengo es Pablo. Vamos a ver si, déjame localizarlo rápido. ¿No será al revés? Sí, porque lo apunté mal. Le puse 8:28 y no. Bueno, te lo voy a dejar de tarea. Esa vez al revés, mi hermano. 28:8. Dice: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle. Y después de haber orado, ahora, ¿te acuerdas de la regla que estaba en Santiago? Que decía que si hay un enfermo, llamen a un anciano. Pablo era ya en ese tiempo un anciano. Luego decía que ¿qué? Que oraran. Y después que ¿qué? Que lo ungieran con aceite. Entonces, ¿te das cuenta que aquí se aplican las dos partes de las dos maneras que yo te había dicho? Primero, si yo le veo que su fe anda medio titubeando, lo voy a ungir. Primero, ¿qué hago? Oro, y después lo ungo con aceite. Pero si yo veo que tiene una fe, que está, no, el Señor me va a sanar, ¿qué es lo que voy a hacer? Imposición de manos. Entonces, ves cómo se está sustituyendo, no tanto sustituir, sino que en apoyo, o más bien usándose de las dos maneras, el aceite de la unción, derramándose el aceite del Espíritu Santo, no el de la unción. O sea que hay que entender esas partes. Por último, mi hermano, un libro de Apocalipsis. Vamos a hablar más de la imposición de manos, yo creo que es un tema interesante. Apocalipsis 6:6. Con eso terminamos. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Literal, aceite de oliva. No hay ningún rastro, ni siquiera algo parecido de aceite de la santa unción usado en el Nuevo Testamento, mi hermano. Ahora, hay ciertas cosas, mi hermano, que sí del Antiguo Testamento las vamos a seguir respetando y practicando, como cuáles. Las cosas que son ceremoniales,
esas ya no las vamos a practicar, ni siquiera están dejadas como orden para que el pueblo de Israel las siga haciendo. ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio de becerros, los holocaustos, todo ese tipo de cosas, hermano, ya no las debemos de usar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el aceite de la santa unción ahí se quedó. En reemplazo a ese aceite de la santa unción, ahora Dios nos dio el Espíritu Santo. Ya no es de una manera que la podamos sentir, sino que ahora es espiritual. Entonces, de esa manera, hermano, es en la que nosotros nos tenemos que mover. Ahora, debemos saber imponer manos, sí, debemos de saber, pero debemos saber qué trae consigo, qué implica, para qué es la imposición de manos. ¿Por qué? Porque trae una parte que es como que trae beneficio, pero también trae una parte en la que puedes salir perjudicado. No es tampoco cualquier cosa imponer manos. Algunas veces, hermanos, como cuando fuimos allá con este varón Julio, cuando yo le puse la mano fue cuando se le manifestaron los demonios. Usualmente cuando yo he orado por personas se manifiestan los demonios, aunque yo no los invoque. Yo no digo, oh Señor, líbralo de demonios. No, yo nada más pido por esa persona, oro por la sanidad de su corazón, porque el vicio lo trae aquí en el corazón. Por eso lo sigue haciendo, lo quiere seguir haciendo, porque lo trae aquí. Sin embargo, puede ser un demonio que lo engañe, que lo incite a hacerle caso a su corazón. Entonces, cuando yo he orado, pongo la mano y a veces se manifiestan los demonios. Cuando estábamos orando por el bebechón, le puse la mano y también se enchamucó. Entonces, de la misma manera pueden salir con la imposición de manos, con el aceite, no el aceite ungido. Digo, oramos por el aceite, pero nada más. No es aceite de la santa unción. ¿Por qué? Entonces, ahora decíamos, solamente hay dos leyes, las leyes morales y las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales ya no tenemos que obedecerlas. Cuando Cristo vino y dijo, consumado es, se rompió entonces el velo, eso ya se quedó atrás, vino a derribar todo eso, solamente como enseñanza. Pero las leyes morales, como cuáles, como los 10 mandamientos, esas leyes sí tenemos que seguirlas, siguen vigentes. Y Cristo vino a cumplirlas y las puso todavía más estrictas. Entonces, como conclusión, el aceite de la santa unción ya no debe de ser ni siquiera imitado, porque Dios da una reprensión a aquel que intente imitarlo. Y aunque se imitara, decía que no era para uso de cualquier cosa. No, era uso exclusivamente de los ministros y de los utensilios del templo, del tabernáculo. Y entonces, ahora en el Nuevo Testamento, simplemente es aceite de oliva, con las propiedades curativas que pueda traer, pero la obra la va a hacer ¿quién? Por eso le oramos, por eso le pedimos al Señor. ¿Mediante qué? La imposición de manos. Para la siguiente predicación vamos a ver la imposición de manos, no el domingo, para el otro miércoles. Vamos a ver la imposición de manos para que veamos qué es. El domingo vamos a ver pecados ocultos. Y el viernes vamos a entrar, ahora sí que a seguir con el libro de los Hechos. Y se me hace que es la elección del apóstol que faltaba, porque murió Judas. Y entonces falta que elijan a un apóstol. Eso va a estar bien interesante también. Entonces, vamos a orar, mi hermano. En conclusión, el aceite de la santa unción no es el mismo aceite que tenemos aquí. No nos espantemos, ay, entonces estoy usándolo y esto. No, hermano. Pero en su lugar está la imposición de manos. Sin embargo, podemos usar simplemente aceite de oliva, que oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, que su Espíritu Santo, de una manera palpable, que se sienta, este es aceite. Pero sabemos que ese aceite es símbolo del Espíritu Santo, más no es el aceite de la unción. No lo confundamos. Entonces, tengamos esto bien claro y sepamos que cuando nos unjan con aceite de olivo, por el cual oramos, pedimos al Señor que, como símbolo del Espíritu Santo, por eso es que la persona que entiende esto dice, ay, necesito sentir algo, que me pongan algo, y puede aumentar su fe. Si le decimos esto, símbolo, aclaremos, símbolo del Espíritu Santo, puede sanar. Dios te puede sanar. Vamos a orar, mi hermano.
Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre, porque